¿Alguna vez se han preguntado cómo las antiguas civilizaciones, sin contar con las tecnologías y herramientas modernas, lograban construir estructuras que aún nos asombran hoy en día? En el año 2017, el famoso arquitecto japonés Kenzo Tange, ganador del premio Pritzker, se encontró frente a las paredes de Angkor Wat, incapaz de entender cómo los antiguos Khmer crearon esta perfecta construcción de piedra sin un solo milímetro de espacio entre los enormes bloques. Esto contradice todos los principios modernos de construcción, susurró, tocando con los dedos la misteriosa superficie que guarda secretos de milenios. Hoy nos adentraremos en un emocionante viaje por los más misteriosos maravillas arquitectónicas de Asia, desde los templos perdidos de Camboya hasta las ciudades subterráneas de Capadocia, desde los monasterios que flotan en las nubes de Tíbet hasta los laberintos indescifrables de la antigua Sigiriya. ¿Qué los impulsaba a sus creadores? ¿Qué conocimientos sagrados estaban codificados en estos colosos de piedra? ¿Por qué algunas tecnologías de los antiguos maestros aún no pueden ser explicadas racionalmente por la ciencia moderna? Prepárense para sumergirse en un mundo donde la realidad se entrelaza con la magia, y donde la historia plantea más preguntas de las que responde. Y si Angkor Wat sigue siendo un misterio de los antiguos gemeros, otro prodigio arquitectónico de Asia se extiende por el horizonte, como un dragón de piedra que se retuerce entre las cimas, la Gran Muralla China. Esta monumental construcción que se extiende por más de 21.000 kilómetros a través de montañas, desiertos y llanuras. ¿Podemos realmente comprender la magnitud de esta obra? Imagina que todos los bloques utilizados en la construcción de la muralla se amontonan en una torre, alcanzaría la luna. Más de 2 millones de trabajadores se esforzaron en este monumental proyecto. Muchos de ellos nunca vieron su finalización, dejando sus huesos en el fundamento de esta monumental estructura. Pero la muralla no guarda solo historias trágicas. En 2014, un grupo de restauradores encontró en las grietas entre las piedras en el tramo de Mutianyu varios decenas de rollos de bambú con mensajes de amor, intercambiados entre los constructores y las jóvenes locales. Tu sonrisa es más brillante que 1000 estrellas. Te espero en la torre oriental cuando la luna toque el horizonte, dice uno de ellos, transportándonos a través de los siglos a los seres humanos que crearon este prodigio. Los habitantes locales cuentan una historia asombrosa sobre cómo en noches especialmente ventosas, cuando la luna llena ilumina el camino serpenteante de la muralla, se puede escuchar su misterioso canto. Sonidos prolongados, casi humanos, que nacen en las numerosas torres de vigilancia. Los científicos explican este fenómeno por las características acústicas de la construcción y el movimiento del aire a través de las estrechas saeteras. Pero, ¿acaso una explicación racional disminuye la belleza mística de este fenómeno? La Gran Muralla no es solo una barrera, sino un complejo sistema defensivo que incluye torres de señales, barracones e incluso una forma primitiva de telégrafo, con ayuda del humo y el fuego. Los mensajes se transmitían a cientos de kilómetros en cuestión de horas. Es interesante que la necesidad de transmitir rápidamente los mensajes llevó al invento de la pólvora y los fuegos artificiales, que luego se extendieron por todo el mundo. Pero ¿cuántos más secretos guarda esta monumental construcción? En 2019, arqueólogos, utilizando métodos avanzados de escaneo LiDAR, descubrieron secciones previamente desconocidas de la muralla, enterradas bajo capas de tierra y vegetación en la provincia de Gansu. Bajo la estructura principal se encontraron túneles ramificados y almacenes subterráneos, cuyo propósito sigue siendo un misterio. Solo estamos comenzando a entender cuán complejo era este ingenioso edificio, admitió el Dr. Li Minghao de la Universidad de Pekín. Cada nuevo descubrimiento nos revela tecnologías y soluciones que no esperábamos encontrar en una estructura tan antigua. ¿Qué más nos oculta este guardián de piedra del imperio? ¿Qué secretos de los antiguos maestros permanecen sellados en sus silenciosas murallas? ¿Por qué, a pesar de todas las tecnologías modernas, algunas secciones de la muralla, construidas hace más de 2000 años, son más resistentes que las construidas en el siglo XV? Pero dejemos por ahora las preguntas sobre la Gran Muralla China y transportémonos a otro rincón de Asia, donde entre selvas verdes y montañas brumosas se oculta no menos misterioso edificio. Dejemos por un momento las enigmáticas preguntas sobre la Gran Muralla China y transportémonos a otro rincón de Asia, donde entre la densa selva verde y las montañas envueltas en niebla se oculta un edificio no menos misterioso.
El majestuoso Angkor Wat, una sinfonía de piedra detenida en medio de las selvas esmeralda de Camboya. Este colosal complejo templario, que ocupa una superficie de más de 200 hectáreas, es tan monumental que se convirtió en el primer monumento arquitectónico visible desde la órbita terrestre sin necesidad de instrumental especializado. Imaginaos, en el siglo XII, cuando Europa apenas comenzaba a construir sus catedrales góticas, los antiguos Gémeres ya habían creado una obra arquitectónica de tal magnitud que es visible desde el espacio. Pero lo que resulta aún más asombroso es la precisión con la que se realizaron miles de relieves que adornan las paredes del complejo. Especialmente cautivadores son los retratos de las danzarinas celestiales, las apsaras, cada una con características faciales y poses únicas. Los científicos aún discuten cómo lograron los maestros crear más de 3.000 imágenes individuales sin repetir ninguna. ¿Existe algún código oculto, un mensaje para las generaciones futuras? Una de las características más intrigantes de Angkor Wat es su orientación astronómica. 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol sale exactamente sobre la torre central del templo, creando la ilusión de una corona de fuego sobre el santuario. ¿Es una coincidencia? ¿O los antiguos arquitectos poseían conocimientos astronómicos tan profundos que les permitieron calcular con tal precisión la posición del Sol? Los habitantes locales transmiten de generación en generación una leyenda fascinante sobre la construcción de este monumental edificio. Según la leyenda, los grandes bloques de piedra, algunos pesando más de 1,5 toneladas, se unían entre sí no con mortero común, sino con una mezcla especial de leche de coco y claras de huevo. Las investigaciones modernas han confirmado parcialmente esta leyenda. En la composición del material adhesivo se han encontrado componentes orgánicos, aunque su composición exacta sigue siendo objeto de discusión científica. Hemos intentado recrear este cemento antiguo en condiciones de laboratorio, explica el profesor Satya Prasad del Instituto de Materiales en Bangkok, pero aún no hemos logrado alcanzar la misma resistencia y durabilidad que tiene el material original. Es una verdadera alquimia de los antiguos maestros. En 2015, un grupo internacional de arqueólogos, utilizando georradares y escaneo LIDAR, hizo un descubrimiento sensacional. Bajo Angkor Wat se extiende una red de túneles y cámaras subterráneas de más de 100 kilómetros de longitud. Algunos de estos túneles son tan estrechos que solo puede pasar una persona, mientras que otros son grandes salas con nichos y altares de piedra. ¿Para qué servía esta red subterránea? Formaba parte de un complejo sistema hidráulico que permitía controlar el nivel de agua en los numerosos estanques del complejo. O, como sugieren algunos investigadores, estos túneles tenían un significado ritual, relacionado con antiguos rituales de tránsito al mundo de los espíritus. En estos subterráneos encontramos artefactos que no encajan en la cronología oficial de Angkor Wat, admite el Dr. Cham Viraksingh, líder de la expedición. Algunos objetos indican que estos túneles podrían haber existido mucho antes de la construcción visible del templo. Aún más misteriosos son los extraños símbolos encontrados en las paredes de las cámaras subterráneas. No coinciden con ningún sistema escrito conocido de los antiguos Gémeres. ¿Quién dejó estos signos enigmáticos? ¿Qué mensaje transmiten a través de los siglos? Quizás estamos apenas al borde de comprender el verdadero propósito de este monumental complejo, que sigue guardando sus secretos bajo la cortina de la selva tropical y el velo del tiempo. Y si Angkor Wat no es solo un templo, sino un colosal observatorio astronómico, un modelo tridimensional del cosmos grabado en piedra, y si Angkor Wat sigue siendo un enigma para los antiguos Gémeres, otro prodigio arquitectónico de Asia se extiende por el horizonte, como un dragón de piedra retorciéndose entre las cimas. Ahora nos trasladaremos al corazón de la India, donde en la orilla del sagrado río Yamuna se alza, probablemente, la obra arquitectónica más refinada y elegante de la humanidad, el Taj Mahal, un poema de amor eterno, petrificado en mármol. En los rayos del sol naciente, su cúpula resplandece con un suave tono rosado, al mediodía deslumbrado por su blancura, y al anochecer adquiere un suave tono dorado, como si fuera un ser vivo que cambia de humor a lo largo del día. Pero el cambio más mágico ocurre en luna llena, cuando el mármol absorbe la luz lunar y comienza a brillar con un resplandor plateado fantasmal.
creando la impresión de que no es una creación humana, sino un espejismo tejido con hilos lunares y suspendido sobre la superficie espejada de los estanques. Cuando vi el Taj Mahal por primera vez en una noche de luna llena, escribió el famoso viajero Richard Burton en sus diarios, sentí que había tocado algo etéreo, una realización de un sueño que no debería existir en nuestro mundo imperfecto. La historia de la creación de este majestuoso mausoleo está envuelta en una leyenda romántica que por sí sola suena como un cuento oriental. El emperador mogol Shah Jahan estaba profundamente enamorado de su tercera esposa, Mumtaz Mahal, quien lo acompañaba en todas sus campañas militares y no solo era su esposa, sino también su consejera sabia. Cuando en 1631 murió, al dar a luz a su 14º hijo, el emperador, devastado por el dolor, juró crear un monumento digno de su belleza y su amor. Durante 21 años, más de 20.000 trabajadores y artesanos de diferentes rincones de Asia trabajaron en la construcción de esta obra maestra. El mármol se traía desde las canteras de Makrana, situadas a 300 kilómetros, en plataformas tiradas por cientos de elefantes. Para las incrustaciones se utilizaron 28 tipos diferentes de piedras semipreciosas y preciosas, zafirus de Sri Lanka, turquesas de Tibet, lapis lazuli de Afganistán, jade de China. Pero la leyenda más misteriosa y oscura está relacionada con el principal arquitecto, Ustad Isa. Según la tradición, cuando la construcción se completó, Shah Jahan ordenó cortarle las manos para que nunca pudiera crear algo más hermoso. Otras fuentes afirman que el emperador lo cegó para que no pudiera recrear esa belleza para alguien más. Los historiadores aún discuten hasta qué punto esta leyenda cruel es verdadera, pero sigue viviendo en el susurro de los guías turísticos y en los relatos de los residentes locales. Una característica intrigante del Taj Mahal es su aparente simetría perfecta, que al observarla de cerca resulta ligeramente alterada. Las torres en las esquinas están intencionalmente desviadas del centro en unos pocos grados. Según una de las teorías, esto se hizo para que, en caso de un terremoto, cayeran hacia afuera sin dañar el edificio principal. Pero también existe una explicación más mística. En la tradición islámica se considera que solo Alá puede crear la perfección, por lo que en cualquier creación humana debe haber al menos una imperfección intencional. No menos asombrosa es la acústica dentro del mausoleo. El único sonido pronunciado bajo la cúpula central se refleja exactamente 7 veces antes de desvanecerse lentamente, como si se alejara hacia la eternidad. ¿Casualidad o cálculo de los antiguos arquitectos? Hicimos un modelo computacional del espacio interno de la cúpula, dice el profesor de acústica Jayant Narlikar, y descubrimos que este efecto solo podría lograrse con cálculos matemáticos exactos de la geometría del espacio. Esto requería conocimientos que superaban su época. Otra de las incógnitas es el peculiar fundamento del Taj Mahal, que permite que el edificio se mantenga en la orilla del río sobre un suelo arenoso durante más de 350 años sin signos de asentamiento o grietas. Investigaciones con georradares han revelado la existencia de un complejo sistema de pilotes de madera, impregnados con una composición especial y hundidos profundamente en la tierra. Pero lo más sorprendente es que entre los pilotes se encontraron pozos llenos de mercurio, que, según los científicos, podrían haber servido como un amortiguador ante los temblores subterráneos. Esto es un verdadero milagro de la ingeniería, afirma el doctor Rahul Mehta del Instituto de Sismología de la India. Aún no podemos entender completamente cómo los constructores del siglo XVII pudieron crear un sistema antiseísmico tan perfecto. Pero, tal vez, la mayor misterio del Taj Mahal está relacionado con la leyenda del segundo mausoleo, el Taj Mahal negro, que Shah Jahan supuestamente planeaba construir en la orilla opuesta del río para sí mismo. ¿Existen bajo tierra los cimientos de este proyecto no realizado? ¿O es solo una hermosa leyenda que complementa la historia romántica del amor eterno? La respuesta a esta pregunta podría estar oculta en los antiguos planos y manuscritos guardados en los archivos cerrados de la India. Mientras tanto, el Taj Mahal sigue guardando sus secretos, no solo como símbolo del amor eterno, sino también como un enigma no resuelto del ingenio de nuestros antepasados. Y si desde las orillas del Yamuna nos trasladamos aún más hacia el este, hacia los inmensos horizontes del Océano Pacífico, encontraremos no menos enigmático testimonio de las antiguas civilizaciones.
Si dirigimos nuestra vista desde el majestuoso Taj Mahal hacia los vastos horizontes del sur de la India, descubriremos una construcción no menos enigmática y asombrosa: el templo de Meenakshi, en la antigua ciudad de Madurai. Un verdadero caleidoscopio de colores divinos que desafía nuestra comprensión del arte y la arquitectura. Este complejo fantástico con 14 gopuras, torres, que se elevan sobre la ciudad como arcos de piedra, es un verdadero laberinto de santuarios, pasillos y salones que se extiende sobre 6 hectáreas de tierra sagrada. Cada torre del templo es una enciclopedia viva de la mitología hindú, adornada con miles de esculturas de dioses, diosas, criaturas míticas y héroes, pintadas en colores vibrantes, desde el azul profundo y esmeralda hasta el naranja ardiente y el púrpura profundo. Al atardecer, estas figuras parecen cobrar vida, cambiando expresiones y poses, como si participaran en un baile eterno en el cosmos. Cuando vi por primera vez los gopuras del templo de Meenakshi, al atardecer, escribió el historiador de arte británico Percy Brown, tuve la extraña sensación de estar observando no un edificio estático, sino un organismo vivo, palpitando con una energía ancestral. Los habitantes locales cuentan una leyenda asombrosa según la cual cada noche, cuando el último peregrino abandona el templo, las esculturas de los dioses descienden de sus pedestales y pasean por los pasillos, discutiendo los asuntos de los mortales y decidiendo el destino del universo. Por la mañana, regresan a sus lugares, conservando en sus sonrisas pétreas los secretos de las conversaciones nocturnas. Los guardias del templo susurran historias sobre extraños sonidos y murmullos que escuchan en las horas previas al amanecer, y sobre misteriosos movimientos de ciertos objetos rituales. ¿Casualidad o testimonio de algo incomprensible para la mente racional moderna? Una de las características más asombrosas del templo es el salón con 1000 columnas, aunque en realidad hay 985. Cada columna está tallada en una sola pieza de granito y adornada con una talla tan delicada que parece imposible crear algo así sin herramientas modernas. Pero lo más asombroso de estas columnas se revela cuando se golpean suavemente. Emiten sonidos melodiosos de diferentes tonos, transformando todo el salón en un gigantesco instrumento musical de piedra. El análisis acústico mostró que las columnas están afinadas según los principios del sistema musical antiguo indio, explica el Dr. Sundaram Ramachandran de la Universidad de Madras, y algunas de ellas reproducen sonidos que, teóricamente, no se pueden extraer del granito de esa densidad. ¿Cómo lograron los antiguos maestros este efecto? Sigue siendo un misterio. Existe una leyenda según la cual, en luna llena, cuando la luz lunar penetra a través de ciertos orificios en el techo y cae sobre ciertas columnas, estas comienzan a vibrar por sí mismas, creando una melodía celestial audible solo para aquellos Si dejamos atrás los misteriosos templos de la India y cruzamos las tierras desérticas del cercano Oriente, nos encontraremos frente a uno de los lugares más enigmáticos y fascinantes del planeta: la antigua ciudad de Petra, oculta entre las rosadas rocas de Jordania. Esta ciudad fantasmal, que parece surgir de los acantilados de arena, permaneció desconocida para el mundo occidental durante muchos siglos, hasta que en 1812 el investigador suizo Johann Ludwig Burckhardt desentrañó sus secretos, disfrazándose de jeque árabe. Cuando vi por primera vez la fachada del El Kasne emergiendo de la sombra del angosto desfiladero de Sikh, escribió Burckhardt en su diario, me quedé sin aliento, como si hubiera encontrado no una obra de manos humanas, sino un portal a otro mundo. Y de hecho,
La primera impresión de Petra se asemeja a una experiencia mística. Después de recorrer más de 1 kilómetro a través de un desfiladero serpenteante, con paredes que se elevan hasta los 100 metros y casi se encuentran sobre la cabeza, el viajero se encuentra de repente frente al resplandeciente frente rosado del El Casne, tallado directamente en la roca con una precisión tan increíble que parece imposible sin tecnologías modernas. Durante siglos, los beduinos locales guardaron el secreto de este lugar, contando leyendas sobre tesoros incalculables ocultos dentro de las estructuras de piedra y sobre djinns que custodiaban la antigua ciudad. Creían que el urno que corona la fachada del El Casne estaba lleno de oro del faraón, y hasta hoy se pueden ver rastros de balas en su superficie, pruebas de vanos intentos de alcanzar los tesoros míticos. Pero el verdadero tesoro de Petra no es el oro ni las joyas, sino la asombrosa técnica de construcción que aún desconcierta a los arquitectos modernos. A diferencia del método tradicional de construcción desde abajo hacia arriba, los nabateos, creadores de Petra, tallaban sus monumentales estructuras desde arriba hacia abajo, comenzando con la parte superior del frente y descendiendo gradualmente hacia la base. Este enfoque requiere no solo una increíble habilidad, explica el Dr. Zahi Hawass, un destacado arqueólogo, sino también una planificación absolutamente precisa, ya que cualquier error al principio de la obra habría significado una catástrofe para toda la construcción. ¿Cómo podían los nabateos visualizar con tanta precisión el resultado final sin poder crear planos detallados? ¿Cómo lograban la perfecta simetría y proporciones trabajando con roca sólida y herramientas primitivas? Estas preguntas continúan intrigando a los investigadores sin encontrar una respuesta definitiva. Otro aspecto asombroso de Petra es la total ausencia de cimientos en sus edificios. Están unidos a la roca de la que fueron tallados. Gracias a este método único de construcción, las estructuras de Petra han sobrevivido a numerosos terremotos que habrían destruido construcciones normales. Los nabateos entendían intuitivamente los principios de la construcción sísmica, señala la profesora de arquitectura María Giorgio, y utilizaban la elasticidad natural de la arena para absorber las ondas sísmicas. Quizás el logro más impresionante de los antiguos constructores de Petra fue su compleja y eficiente sistema de suministro de agua. En una región donde la cantidad anual de precipitaciones no supera los 15 centímetros, los nabateos crearon una verdadera maravilla ingenieril, una red de diques, canales, cisternas y tuberías de cerámica que no solo proporcionaba agua potable a la ciudad, sino que también permitía mantener jardines y fuentes en el corazón del desierto. La arqueóloga Patricia Arcos, que estudió el sistema hidráulico de Petra, afirma: los nabateos poseían conocimientos de hidrodinámica que superaban su tiempo en muchos siglos. Podían calcular con precisión el ángulo de inclinación de los canales necesario para un flujo óptimo de agua y creaban sistemas de filtración que limpiaban el agua de la lluvia de impurezas. Los guías locales hablan de reservorios subterráneos secretos que aún se llenan de agua durante las raras lluvias y de túneles ocultos que llevan a partes desconocidas de la ciudad, aún no descubiertas por los arqueólogos. Se dice que en el corazón de las rocas se encuentra una enorme cisterna subterránea que puede contener suficiente agua para que la ciudad resista una sequía de muchos años. Pero encontrar sus entradas aún no ha sido posible. ¿Cómo los nabateos, un pueblo nómada originario del desierto, adquirieron tan profundos conocimientos en arquitectura, ingeniería e hidrología? ¿De dónde sacaban la inspiración para crear sus facades otherworldly que combinan elementos de la arquitectura griega, romana y egipcia en un estilo único? ¿Por qué esta ciudad próspera fue abandonada de repente, dejando que el desierto y el viento la acompañaran durante siglos? Estos misterios de Petra continúan atrayendo a investigadores de todo el mundo, ofreciendo solo respuestas parciales y generando nuevas preguntas con cada descubrimiento arqueológico. Y si continuamos nuestro viaje por los lugares enigmáticos de la antigüedad y cruzamos los mares y océanos hasta las costas de América del Sur, nos encontraremos con aún más enigmas, grabados en piedra y leyendas de las civilizaciones precolombinas. Si continuamos nuestro viaje por los lugares misteriosos de la antigüedad y nos trasladamos a través de los mares y océanos a las costas de América del Sur, nos encontraremos con aún más enigmas insondables, grabados en piedra y en las leyendas de las civilizaciones precolombinas.
Pero antes de sumergirnos en los misterios del Nuevo Mundo, hagamos una parada en el corazón de Indonesia, en la isla de Java, donde entre la exuberante vegetación tropical se alza un colosal monumento de piedra, el Templo de Borobudur, un majestuoso monumento que guarda los secretos de una época pasada. Este impresionante complejo de templos, el mayor edificio budista del mundo, es una verdadera maravilla arquitectónica. Una gigantesca mandala tridimensional tallada en piedra sin un solo clavo o una gota de cemento. Cuando vi Borobudur por primera vez al amanecer, envuelto en la niebla matutina, recuerda el arqueólogo indonesio Dr. Suatarno Wiryodiningrat, parecía más una creación de manos humanas que un nave espacial aterrizado en Java desde otra dimensión. Y de hecho, en los rayos del sol naciente, los 9 niveles del templo, que simbolizan los 9 niveles de la cosmología budista, crean la impresión de una gigantesca flor de loto abierta hacia el cielo. Pero ¿quién y cómo pudo crear esta sinfonía de piedra en el siglo VIII, cuando la mayoría de las naciones del mundo aún vivían en chozas primitivas? El templo está compuesto por más de 2 millones de bloques de piedra, ajustados con tal precisión que entre ellos no cabe ni una hoja de cuchillo. Cada bloque tiene una forma y tamaño únicos, convirtiendo a Borobudur en un gigantesco rompecabezas tridimensional, cuya solución requería no solo una ingeniería increíble, sino también un profundo conocimiento de la matemática y la geometría. Los constructores de Borobudur, afirma el profesor de arquitectura Thomas Reynolds, poseían conocimientos sobre proporciones y estática que los arquitectos europeos no dominaron hasta la época del Renacimiento. Casi 1000 años después, un aspecto aún más asombroso del templo es su estructura interna. Borobudur no es simplemente un edificio religioso, es un libro de texto tridimensional de la filosofía budista grabado en piedra. Un peregrino que sube desde la base hasta la cima del templo recorre un camino simbólico desde el mundo de las pasiones y deseos hasta la iluminación, siguiendo a lo largo de galerías adornadas con 2700 placas de relieve. Estas pinturas de piedra, que en total miden 5 kilómetros, forman la secuencia más larga de relieves del mundo y cuentan no solo la vida de Buda y las leyendas budistas, sino que también contienen conocimientos codificados sobre matemáticas, astronomía y medicina. Borobudur no es solo un templo, explica el monje budista Ananda Suryadharma. Es una diagramación cósmica, una enciclopedia de sabiduría antigua tallada en piedra, destinada a transmitir conocimientos a las generaciones futuras. Pero, tal vez, la mayor incógnita de Borobudur sea su repentino olvido. Este monumental monumento, que tomó no menos de 75 años para ser construido, fue a los habitantes solo en cuando como guardián fue de o como estas los locales que miran se dice pero y cuando estas no es sus paredes blancas y torres rojas, como guardianes de antiguos secretos, observan el mundo desde lo alto, causando admiración y respeto. El Palacio Potala, construido en el séptimo siglo de nuestra era, se convirtió en el símbolo del budismo tibetano y la residencia de los Dalai Lamas, pero su historia está llena de leyendas. Se dice que el primer Dalai Lama, Sonam Gyaltsen, predijo que en ese lugar se construiría un edificio sagrado que uniría el cielo y la tierra. ¿Cómo fue posible construir tal edificio en aquellos tiempos sin las tecnologías modernas? La construcción del Potala llevó más de 50 años y requirió esfuerzos y habilidades increíbles. Monjes y trabajadores tenían que llevar pesados bloques de piedra por empinadas pendientes de la montaña, utilizando solo herramientas primitivas, bloques de madera y cuerdas. Las leyendas afirman que las piedras se volvían ligeras gracias a las oraciones y la energía espiritual, permitiendo llevarlas a alturas inalcanzables. Pero, ¿cuál es la explicación científica de este fenómeno? Arqueólogos e ingenieros que estudian el Potala han descubierto que su diseño se basó en principios de física y arquitectura, lo que permitió crear una estructura resistente a fuertes terremotos y vientos montañosos. Las salas internas del palacio impresionan por su rica decoración. Las paredes están adornadas con frescos que narran la vida de Buda y con estatuas elaboradas en oro y piedras preciosas. Cada rincón del Potala está impregnado del espíritu de la antigua sabiduría y la profunda espiritualidad. Pero ¿quién podría imaginar que detrás de estas bellezas se ocultan secretos que aún no han sido descifrados? Los monjes locales creen que en el Potala reside el espíritu de Buda, que protege sus aposentos y que cada persona que entra en su santuario puede sentir su bendición. Pero ¿es realmente así?
Muchos viajeros y investigadores que han visitado el Potala afirman que allí reina una atmósfera especial que sumerge en un estado meditativo y hace reflexionar sobre las verdades eternas. Sin embargo, a pesar de todos los estudios y leyendas, el Potala guarda sus secretos y nadie puede explicar cómo se logró construir tal estructura en condiciones que parecían imposibles para el ser humano. ¿Cuál fue realmente la fuente de inspiración de sus constructores? ¿Estaban poseídos por alguna revelación divina o fue simplemente el fruto de la genialidad y la perseverancia humana? Estas preguntas remain sin respuesta, y perhaps exactly en esto reside la magia del Potala, en su capacidad para causar admiración y asombro, incluso después de siglos. Así, desde el majestuoso palacio oculto en las nubes, podemos desplazarnos a otros lugares enigmáticos, llenos de secretos y antiguas leyendas que esperan ser descubiertos. ¿Cuántas más ciudades en las nubes están ocultas de nuestra vista, esperando ser encontradas y comprendidas? De la majestuosa ciudad prohibida nos desplazamos a otro lugar misterioso, lleno de secretos y enigmas imperiales, la ciudad prohibida en Pekín. Este complejo palaciego único, rodeado de murallas purpúreas, permaneció cerrado durante mucho tiempo para los simples mortales, convirtiéndose en un símbolo de poder absoluto y misterio. La ciudad prohibida, construida a principios del siglo XV, te impresionará por sus dimensiones. En una superficie de más de 300 hectáreas se encuentran más de 9.000 habitaciones, cada una de las cuales guarda un fragmento de historia y misterio. ¿Por qué exactamente 9.000? En la cultura china, el número 9 simboliza eternidad e infinito, lo que subraya la grandeza del poder imperial. Cada rincón de este complejo está envuelto en una atmósfera de misterio. Desde los dragones tallados que adornan las puertas hasta los planos meticulosamente diseñados, que parecían haber sido creados con un solo propósito: proteger al majestuoso emperador y su familia del mundo exterior. Pero, ¿qué se oculta detrás de estas murallas? Las leyendas dicen que en la ciudad prohibida existen numerosos pasajes secretos y habitaciones ocultas que aún no han sido descubiertas. Algunos investigadores afirman que estos pasajes secretos conectan diferentes partes del palacio y pueden llevar a tesoros antiguos o incluso a conocimientos perdidos que fueron ocultados a los ojos de los simples mortales. ¿Cómo explicar este gran número de espacios ocultos? Quizás en esto radica el simbolismo del propio poder, que siempre ha tenido sus secretos y enigmas oscuros. Las puertas de entrada, adornadas con clavos, están dispuestas según principios especiales. Su número y disposición también tienen un profundo significado, reflejando las antiguas tradiciones y creencias. Cada clavo, cada elemento de la construcción fue cuidadosamente diseñado no solo para servir un propósito práctico, sino también para simbolizar protección y poder. Además, la arquitectura de la ciudad prohibida está llena de detalles místicos y simbólicos que despiertan admiración y hacen reflexionar sobre lo que inspiró a sus creadores. Por ejemplo, la tradición de colocar dragones, símbolo del emperador, en cada techo, habla de la fuerza y grandeza del gobernante, que según las creencias era un semidios en la tierra. Pero ¿cómo explicar el hecho de que durante siglos de existencia de la ciudad prohibida, sus guardianes no pudieron desentrañar todos sus misterios? ¿Qué se oculta detrás de las murallas purpúreas que protegen no solo del mundo exterior, sino también del propio tiempo? Los misterios de la ciudad prohibida continúan fascinando a los científicos y a los buscadores de aventuras. Quizás en esto radica su magia, en su capacidad para permanecer inaccesible, misterioso e infinitamente intrigante. Y si en las profundidades de la ciudad prohibida, entre sus innumerables habitaciones y pasillos, se encuentran no solo artefactos de la antigüedad, sino también respuestas a las preguntas que han preocupado a la humanidad durante siglos? ¿Cuántos lugares prohibidos más existen en el mundo que esperan su momento para revelar sus secretos? ¿Realmente podremos algún día entender todas las enigmas que guardan las murallas de la ciudad prohibida y otros lugares similares? Estas preguntas remain abiertas, y quizás en esto radica la grandeza de las antiguas civilizaciones, en su capacidad para guardar sus secretos incluso después de siglos. Desplazándonos desde los misterios de la ciudad prohibida, vamos a dirigir nuestra vista hacia la majestuosa estatua de Buda en Leshan, que no solo capta la atención por su tamaño monumental, sino también por la profundidad de su historia.
Esta estatua, tallada directamente en la roca, se eleva a más de 30 metros y es considerada una de las más grandes del mundo. Cuando te encuentras frente a ella, parece que el tiempo se detiene y la mirada majestuosa de Buda penetra tu alma, llenándola de paz y, al mismo tiempo, de un temblor sagrado. Pero detrás de esta belleza no solo se encuentra el valor artístico, sino también una historia asombrosa de sacrificio del monje Haiyun. En el siglo VIII, cuando el país sufría inundaciones, Haiyun, conocido por su devoción, decidió crear la estatua para apaciguar las aguas embravecidas del río Jin. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para los habitantes locales, que durante mucho tiempo esperaban ser salvados de la furia de la naturaleza. Esta no es solo una estatua, es un monumento a la resistencia humana frente a las catástrofes naturales. Sin embargo, no debemos olvidar que la estatua de Buda también tiene una función hidráulica única. Las soluciones ingenieriles implementadas en esta obra de arte impresionan incluso a los especialistas modernos. Un sistema de drenaje bien diseñado, integrado en la estructura de la estatua, sirve para evacuar el agua y prevenir la erosión de la roca. Es interesante que el cabello de Buda, en este contexto, actúa como canaletas, dirigiendo el exceso de agua a canales especiales que fueron cuidadosamente diseñados por los maestros de su tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron las personas de esa época crear un sistema tan complejo, combinando arte y ciencia, y al mismo tiempo mantenerse fieles a sus creencias espirituales? Cada elemento de la estatua, desde el rostro expresivo hasta los poderosos hombros, está lleno de simbolismo e historia. Las líneas suaves, que parecen personificar la paz y la tranquilidad, nos invitan a reflexionar sobre cómo tales obras de arte pueden transmitir emociones e ideas a lo largo de los siglos. Pero también surge la pregunta: ¿cómo fue percibida esta estatua entre los habitantes locales cuando comenzó a tomar forma? ¿Cuántas generaciones la miraron con esperanza y reverencia? ¿Cómo se convirtió en un símbolo no solo de espiritualidad, sino también de la ingeniería de su tiempo? Sumergiéndonos en la historia de la estatua de Buda en Leshan, nos encontramos con muchas preguntas a las que aún no hay respuestas claras. ¿Cuál es el verdadero significado de este monumento? ¿Cuántos más secretos oculta la misma roca de la que está tallada? ¿Podemos realmente comprender todos los aspectos de esta obra majestuosa que combina arte e ingeniería? Esta no es la única pregunta que podemos investigar. Por todo el mundo hay muchos monumentos similares esperando su momento para revelar sus secretos. Quizás en esto reside la grandeza de las antiguas civilizaciones, en su capacidad para crear obras que continúan inspirando y asombrando, manteniendo en sí mismas secretos inexplorados. ¿Cuántas más preguntas sin respuesta guarda nuestro mundo, esperando su momento para ocupar su lugar en la historia? Sumergiéndonos en el fascinante mundo del arte y la arquitectura antiguos, ahora nos encontramos frente al majestuoso templo de Bayon en Camboya. Este templo, construido a finales del siglo XII, es un tesoro de enigmas y misterios ocultos tras las sonrisas pétreas que nos observan desde la altura de sus torres multifiguradas. Estas sonrisas, como petrificadas en la eternidad, llenan el ambiente de misticismo y nos invitan a reflexionar sobre los pensamientos y sentimientos de aquellos que crearon esta obra maestra. ¿Cuál es el verdadero significado de estas sonrisas? Algunos científicos sugieren que los rostros representan el retrato del rey Jayavarman VII, quien no solo fue gobernante, sino también una encarnación de la Bodhisattva, el ideal de compasión en el budismo. Otros investigadores proponen que son símbolos de los guardianes del templo, protegiéndolo de los espíritus malignos. Pero esto no es la única enigmática conexión con el templo de Bayon. Los habitantes locales creen que las expresiones faciales cambian según la hora del día. Por la mañana parecen felices y bondadosos, al mediodía serios y por la tarde incluso tristes. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay detrás de este misterioso cambio? Tal vez no sea solo una cuestión de luz y sombra, sino una reflexión de la profunda conexión entre las personas y su historia, cultura y entorno. Además, recientemente los científicos han hecho un descubrimiento que relaciona la disposición de las torres del templo de Bayon con una antigua carta estelar del Imperio Jemer. Este hallazgo ha sido una verdadera sensación, ya que sugiere que los arquitectos del templo pudieron utilizar conocimientos astronómicos para diseñar su creación.
Aunque esto parezca extraño, parece que cada torre del templo corresponde a una estrella específica en el cielo nocturno. Esto abre nuevas perspectivas para entender cómo los antiguos Jemer percibían su conexión con el cosmos. Pero, como siempre, quedan muchas preguntas. ¿Cómo se hizo esta correspondencia? ¿Cómo podían los antiguos constructores poseer tales conocimientos que parecían inaccesibles para sus contemporáneos? ¿Qué más puede estar oculto bajo la capa del tiempo y la piedra, esperando ser descubierto? El templo de Bayon no es solo un monumento arquitectónico. Es un testimonio vivo de un antiguo imperio, sus creencias y conocimientos que aún nos maravillan y asombran. Aunque solo podemos especular sobre lo que realmente se oculta tras estas sonrisas, no podemos negar que cada una de ellas guarda una misteriosa verdad. ¿Cuántas más enigmas del espíritu y la mente de la civilización Jemer aún están por descubrir, esperando su momento para resonar en nuestro mundo? Reflexiona sobre esto cuando te encuentres frente a esta monumental obra de arte, que, como muchas otras, sigue inspirando y fascinando, guardando en sí mismas enigmas sin resolver. Sumergiéndonos en el misterioso mundo del templo de Bayon, nos dirigimos a otros asombrosos edificios que también guardan en sí mismos enigmas de la antigüedad. A los observatorios astronómicos de Jantar Mantar en la India. Estas antiguas construcciones, erigidas en el siglo XVIII por Maharaja Jai Singh II, son verdaderas puertas estelares al pasado, permitiéndonos asomarnos al mundo de la astronomía que existía mucho antes de la aparición de las tecnologías modernas. Con pesados instrumentos de piedra tallados con una precisión asombrosa, Jantar Mantar no solo servían para observar los cuerpos celestes, sino que también reflejaban el profundo deseo de las antiguas civilizaciones de comprender el cosmos. ¿Cómo podían las personas de esa época crear tales complejos instrumentos astronómicos? Cada uno de los instrumentos, ya sea el Samara o el Yoda Ketra, tenía un propósito único, permitiendo determinar la hora, medir la latitud y la longitud y predecir eclipses solares y lunares. Imagina a los antiguos astrónomos observando el movimiento de las estrellas y los planetas bajo el cielo nocturno, confiando solo en sus conocimientos y su intuición. Pero, ¿qué los motivaba a realizar tales observaciones? Quizás no solo era la curiosidad científica, sino también una conexión mística con los astros que consideraban divinos. Existen teorías según las cuales cada estrella y cada planeta tenía un significado en el contexto de las creencias religiosas y los rituales. Y entre estas pesadas construcciones de piedra surge la pregunta: ¿cuál era el lugar del ser humano en este vasto cosmos y cómo percibía su existencia en tan grandioso contexto? Quizás estos observatorios no solo servían para fines científicos, sino también como lugares de búsqueda espiritual, donde los astrónomos podían unir sus conocimientos con la mística. Es interesante que en Jantar Mantar haya un instrumento llamado Samrat Yantra, que es un reloj solar de más de 7 metros de altura. Esta enorme construcción estaba diseñada para que su sombra indicara la hora con una precisión increíble. ¿Cómo lograron tal precisión sin las tecnologías modernas? Podrían haber utilizado secretos perdidos en el tiempo o tener acceso a conocimientos que apenas comenzamos a comprender. Pero esto no es todo. Existen versiones de que estos observatorios estaban conectados con otros lugares astronómicos en todo el mundo, creando una especie de red que permitía a los antiguos científicos intercambiar conocimientos y predicciones. Al igual que en la comunidad cósmica actual, donde cada estrella tiene su papel, en estos observatorios cada dispositivo adquiría significado en el contexto de una visión más amplia. Pero, como siempre, quedan muchas preguntas. ¿Qué más puede ocultarse más allá de nuestro entendimiento? ¿Cuántas antiguas civilizaciones intentaron explicar los misterios del universo y cuáles secretos aún esperan ser descubiertos? ¿Cuántas de esas misteriosas rutas hacia las estrellas y la naturaleza del deseo humano por el conocimiento permanecen sin desentrañar? Así, frente a los majestuosos observatorios de Jantar Mantar, solo podemos reflexionar sobre cuántas rutas invisibles llevan a las estrellas y cuán poco sabemos sobre nuestros antepasados que alguna vez miraron esos mismos cielos llenos de misterios y maravillas, esperando que alguien, tal vez, desentrañe sus secretos. Al desplazarnos desde los observatorios astronómicos de Jantar Mantar, nos encontramos en otro rincón del mundo, lleno de grandeza y misterios, en los arrozales de Ifugao en Filipinas.
Estas escaleras hacia el cielo, talladas en las montañas, son no solo un ejemplo asombroso de la habilidad humana, sino también un testimonio de las antiguas tradiciones que se transmiten de generación en generación. Imagina cómo millones de piedras y tierra fueron colocadas a mano, creando silenciosos pero poderosos testimonios de cómo la humanidad busca vivir en armonía con la naturaleza. La edad de estos arrozales supera los 2000 años y aún hoy continúan siendo viables, proporcionando alimentos a la población local. ¿Cómo pudieron crear tales estructuras complejas en pendientes tan pronunciadas? La respuesta reside en un profundo conocimiento del ecosistema, así como en la habilidad de sus antepasados, cuya sabiduría sobre la agricultura y la irrigación sigue siendo insuperable. El sistema de riego complejo desarrollado por la comunidad Ifugao demuestra una asombrosa conexión entre el ser humano y la naturaleza. El agua que fluye desde los manantiales pasa por múltiples canales y depósitos, proporcionando a cada arrozal la cantidad necesaria de humedad. Este sistema no solo es eficiente, sino también una obra de arte, donde cada conexión y giro del agua están cuidadosamente pensados. Los habitantes locales, con su habilidad única para orientarse en este paisaje, no utilizan mapas, sino que transmiten oralmente las fronteras de sus parcelas. ¿Cómo han podido mantener tal precisión durante siglos sin registros escritos? Tal vez esto refleje un profundo respeto por su tierra y cultura, donde cada persona entiende su responsabilidad hacia las futuras generaciones. Pero la misteriosidad de los arrozales de Ifugao no se limita a su complejidad arquitectónica. Los habitantes locales creen que estas tierras están habitadas por espíritus de sus antepasados, que las protegen y les dan bendiciones para la cosecha. ¿Cuál es el papel de estos espíritus en sus vidas? Tal vez sea la fe en la interacción mística con la naturaleza y los antepasados lo que ha permitido mantener estos arrozales en un estado tan impecable. Existen versiones de que los arrozales no solo servían para la agricultura, sino que también eran lugares de rituales relacionados con el culto a los espíritus de la tierra. ¿Cuántas más incógnitas guarda este paisaje único, lleno de vida e historia, que aún no han sido desentrañadas? Sumergiéndonos en el mundo de Ifugao, comenzamos a comprender que los conocimientos y tradiciones preservados no son solo testimonios de la inventiva humana, sino también recordatorios de cuántos caminos inexplorados aún puede abrir la historia. ¿Cuántas más civilizaciones olvidadas por el tiempo están ocultas en las entrañas de nuestro planeta, esperando ser descubiertas? ¿Cuáles son sus historias y qué pueden decirnos sobre nuestro propio deseo de conocimiento? De pie en estas majestuosas terrazas, solo podemos especular sobre cuántas más incógnitas guarda nuestro planeta y cuánto de lo que sabemos es solo la punta del iceberg, ocultando las profundidades de los antiguos misterios. Al desplazarnos desde las terrazas de Ifugao, nos encontramos en otro rincón mágico del mundo, donde la historia y las leyendas se entrelazan en una ciudad antigua, Bagan, ubicada en Myanmar. Este complejo único, conocido como la Ciudad de las Mil Pagodas, parece abrir sus puertas a los viajeros que desean tocar sus secretos. Imaginaos vastas llanuras cubiertas de majestuosos templos que se elevan sobre el horizonte, como si intentaran tocar el cielo. Cada uno de estos templos, con sus formas arquitectónicas refinadas y detalles delicados, guarda en sí mismo muchas historias que esperan ser contadas. Las leyendas cuentan que grandes gobernantes de Bagan construían un templo al día, deseando dejar su poder y grandeza grabados en piedra. ¿Cómo pudo una civilización crear tantos edificios espléndidos en tan poco tiempo? Quizás no solo era el deseo de la fama, sino también una profunda fe en la protección y bendición divina que les otorgaban las fuerzas superiores. Cada templo aquí no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un verdadero tesoro de arte. Arqueólogos que realizan excavaciones descubren con asombro frescos vibrantes ocultos bajo una capa de estuco que cuentan sobre la vida y creencias de los antiguos habitantes de esta tierra. ¿Cómo es posible que tales obras maestras de arte hayan podido sobrevivir durante siglos, enfrentando los desafíos del tiempo? Estos frescos no son solo imágenes, sino historias completas que cobran vida ante nuestros ojos si los observamos de cerca. Pero esto no es la única misterio oculto en las antiguas murallas de Bagan. Los arqueólogos también estudian el secreto de la resistencia del mortero utilizado en la construcción de los templos. En su composición se encuentran jugos de frutas y arroz glutinoso, lo que confería a las estructuras una increíble resistencia.
¿Cómo pudieron los antiguos maestros descubrir tales secretos que los científicos modernos apenas comienzan a entender? Se dice que en Bagan, además de las maravillas arquitectónicas, también se ocultan misterios relacionados con las creencias y rituales practicados por los habitantes locales. Los locales creen que estos templos no solo servían como lugares de adoración, sino que también eran un vínculo entre el mundo terrenal y el celestial. ¿Cuál fue el papel de estos templos en la vida de los antiguos? Quizás en esto radica la magia de Bagan, en su capacidad para conservar el espíritu del tiempo que sigue vivo hoy en día. Cada piedra, cada fresco, nos recuerda cuántas cosas aún no exploradas se ocultan en esta ciudad de la que solo conocemos una pequeña parte. Pero los misterios de Bagan no se limitan solo a la arquitectura y el arte. También existen otros aspectos místicos que nos hacen reflexionar sobre qué más puede estar oculto de nuestra vista. ¿Qué significado tenían estos templos para los antiguos gobernantes y qué rituales realizaban para apaciguar a los dioses? Quizás en estas antiguas prácticas se encuentran las claves para entender no solo su cultura, sino también la nuestra propia. Así, entre las miles de pagodas, solo podemos especular sobre cuántas más secretos guarda esta ciudad misteriosa y cuántas más historias aún no contadas esperan ser reveladas. ¿Qué más pueden descubrirnos los estudios de Bagan y cuántas más secretos están esperando ser desentrañados? Las preguntas son infinitas y, desafortunadamente, las respuestas pueden quedarse para siempre sin desentrañar. Al alejarnos de los misterios de Bagan, nos encontramos en otra esquina del mundo, donde la belleza y la espiritualidad se entrelazan en uno de los templos más famosos de Japón, el Pabellón Dorado en Kioto. Este templo, conocido como Kinkaku-ji, parece encarnar la resplandeciente eternidad, reflejándose en las aguas tranquilas del estanque que lo rodea. Imagina un edificio majestuoso, cubierto de oro verdadero, brillando bajo el sol como símbolo de riqueza y espiritualidad. Al aproximarte a él, notas cómo cada detalle, cada rasgo de la arquitectura está impregnado de armonía y elegancia. La estructura, como tallada en oro puro, da la impresión de flotar sobre la tierra, mientras una suave brisa hace que la superficie del estanque juegue con miles de destellos, creando una atmósfera mágica. La historia de este templo se remonta a la época de los samuráis, cuando fue construido inicialmente como una villa aristocrática para el shogun Ayaese, y luego convertido en un templo budista después de su muerte. ¿Cómo es posible que este lugar, que alguna vez fue un refugio para la élite, se haya convertido en un símbolo de espiritualidad y devoción a las tradiciones? Kinkaku-ji no es solo una obra arquitectónica, es una verdadera expresión del punto de vista japonés sobre la vida, donde cada elemento tiene su significado. Las superficies doradas que reflejan la luz solar simbolizan lo divino, mientras que el estanque en el que se sumergen simboliza la simplicidad y la paz de la naturaleza. Pero el pabellón dorado no es solo un símbolo de belleza, sino también de resistencia. A lo largo de los siglos, ha sobrevivido a numerosos desastres, incluyendo guerras e incendios, pero siempre se ha reconstruido con renovada fuerza, demostrando la devoción del pueblo japonés a sus tradiciones y patrimonio cultural. ¿Qué fuerza impulsaba a la gente a reconstruir este templo una y otra vez? Tal vez en esto radica la magia de Kinkaku-ji, en su capacidad para sobrevivir a pesar de todos los desafíos del tiempo. Cada vez que el templo se reconstruía, no solo volvía a la vida, sino que también adquiría una nueva alma, una nueva historia que continuaba viviendo en los corazones de la gente. Aunque hoy podemos admirar su esplendor, muchas cosas siguen siendo un misterio. ¿Qué significado tenía este templo para aquellos que lo crearon? ¿Qué rituales y oraciones resonaban en sus paredes cuando comenzó su vida como villa? Los residentes locales aún cuentan cómo Kinkaku-ji no era solo un edificio, sino un lugar donde se encontraban lo terrenal y lo divino, donde cada uno podía sentir la conexión con fuerzas superiores. Pero los misterios de Kinkaku-ji no se limitan a su historia. Incluso hoy, al pasear por su terreno, puedes sentir la presencia de algo más grande que solo la arquitectura. Los sonidos del agua, el susurro de las hojas, la suave brisa, todo esto crea una atmósfera en la que la historia y la modernidad se entrelazan, y comienzas a preguntarte cuántas más secretos guarda este templo sagrado. Así, entre el dorado resplandor y las aguas tranquilas, solo podemos especular sobre las historias y misterios que aún guarda este templo.
¿Qué más pueden contarnos sus paredes y qué rituales aún no han sido investigados? Las respuestas a estas preguntas pueden seguir siendo un enigma, pero una cosa es clara. El pabellón dorado sigue inspirando y asombrando, recordándonos que la verdadera belleza y espiritualidad no se rinden al tiempo. ¿Cuántas más incógnitas aún se ocultan en estos lugares sagrados, esperando ser descubiertas y comprendidas? Dejando atrás los enigmas del pabellón dorado, nos encontramos en el corazón de la antigua India, donde bajo el sol abrasador de Pakistán se ocultan las ruinas de Mohenjo-Daro y Harappa, restos de una civilización altamente desarrollada del Valle del Indo, sobre la que aún circulan los más diversos rumores y hipótesis. Estas antiguas ciudades, fundadas hace más de 5.000 años, impresionan por su magnitud y armonía arquitectónica, como si hubieran sido creadas para futuras generaciones que no pudieron descifrar sus misterios. Imaginaos calles anchas pavimentadas con ladrillos quemados, líneas rectas y una planificación cuidadosa que anticipó los proyectos urbanos modernos. ¿Cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada sin dejar rastro? Mohenjo-Daro, que en sánscrito significa montaña de los muertos, es un ejemplo brillante del ingenio de su tiempo. Aquí se construyeron complejos sistemas de suministro de agua y alcantarillado que proporcionaban a los habitantes agua limpia y gestionaban eficazmente las aguas residuales. Cada casa estaba conectada a la calle, y algunas incluso contaban con baños interiores, lo que para la época era un verdadero milagro. Pero ¿cómo pudo una civilización tan avanzada, con tales tecnologías, desaparecer de la historia, dejando solo restos de piedra y misterios sin resolver? Los científicos proponen diversas teorías para explicar este fenómeno. Algunos sugieren que el declive pudo deberse a cambios climáticos que llevaron a la desertificación y, por lo tanto, a la escasez de alimentos. Otros investigadores mencionan posibles terremotos que podrían haber destruido la infraestructura estable. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que un pueblo tan poderoso cayera ante tales catástrofes naturales sin resistencia? Quizás hay algo más profundo, algo que se escapa de nuestra comprensión. Además, existen teorías aún más enigmáticas que hablan de posibles amenazas externas o conflictos internos que podrían haber llevado a la destrucción de esta cultura asombrosa. Pero, ¿y si se trata de algo más místico? Algunos investigadores sugieren que los habitantes de Mohenjo-Daro y Harappa podrían haber partido a otro mundo, dejando atrás sus ciudades en busca de una existencia más perfecta. ¿Cómo pudieron abandonar tales construcciones majestuosas sin dejar rastro? Las respuestas a estas preguntas permanecen inaccesibles, envueltas en un velo de misterio. Al pasear entre estas antiguas ruinas, podemos sentir la atmósfera de un tiempo perdido. El silencio y la paz que aquí reinan parecen guardar el eco de vidas ya desaparecidas. Una ligera brisa que pasa entre las grietas de las piedras parece susurrarnos sus secretos, haciéndonos reflexionar sobre lo que pudo haber ocurrido con este gran pueblo. ¿Qué significado tenían estas ciudades para sus creadores? ¿Qué sueños y esperanzas se materializaron en su arquitectura que solo podemos adivinar? Cada detalle, cada ruina aquí está impregnado de misterio, que nos atrae y nos invita a investigar y buscar la respuesta a la pregunta de ¿qué ocurrió realmente con la civilización del Valle del Indo? Aunque solo podemos rozar la superficie de esta antigua historia, nos quedamos con la sensación de que muchas más verdades aún esperan ser reveladas. ¿Cuántos más secretos están ocultos en estos lugares sagrados, esperando ser descubiertos y comprendidos? ¿Podremos algún día conocer la verdad sobre Mohenjo-Daro y Harappa? Los misterios del pasado continúan siendo inexplicables, al igual que la historia de la humanidad, llena de enigmas y secretos. Mientras viajábamos por los asombrosos monumentos arquitectónicos de Asia, no solo observábamos bloques de piedra construidos en majestuosos edificios, nos conectábamos con el espíritu de las antiguas civilizaciones que, a pesar de los milenios transcurridos, continúan hablando con nosotros a través de sus creaciones. Cada uno de estos edificios, desde las imponentes pagodas hasta los grandiosos templos, es un testimonio vivo del genio, la fe y las increíbles capacidades de los seres humanos que los crearon. Ellos guardan historias que esperan ser contadas y secretos que permanecen sin desentrañar, como enigmáticos códigos dejados por nuestros antepasados. Vimos cómo la arquitectura puede unir siglos, cómo puede inspirar y asombrar, recordándonos que la humanidad siempre ha buscado la grandeza, el sentido y la belleza en el mundo que nos rodea.
A pesar de las destrucciones del tiempo, muchos de estos monumentos no solo son símbolos de la identidad cultural, sino también fuentes de inspiración para las generaciones futuras. Nos asombran con su belleza y magnitud, y cada vez que pasamos junto a sus paredes, podemos sentir el misterioso aliento del tiempo. Esta belleza no es solo el resultado del arte, es una expresión del deseo de los seres humanos por alcanzar la grandeza, sus esperanzas y sueños, grabados en piedra. Te invitamos a seguir explorando la historia y la cultura de Asia, descubriendo estos lugares asombrosos que no solo nos hablan del pasado, sino que también nos inspiran a lograr grandes cosas en el futuro. Comparte tus impresiones, pensamientos y tus obras arquitectónicas favoritas en los comentarios. Cada historia relacionada con estos lugares añade nuevos matices a nuestra comprensión de la grandeza de las antiguas civilizaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal si deseas seguir descubriendo rincones asombrosos de nuestro planeta y desentrañar los misterios del pasado. Estos antiguos edificios, al igual que toda la historia de la humanidad, están llenos de enigmas y secretos que esperan ser descubiertos. Cada contacto con estos monumentos enriquece nuestra visión del mundo e inspíranos a nuevos descubrimientos. Solo queda reflexionar sobre cuántos más secretos guardan estos lugares sagrados y cuánto más nos queda por aprender sobre nuestra historia común.